Ya lo demás lo cortamos. Pobres almas en desgracia. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Conseguirte un marido que si te quiere y tenga dinero. Y que no se aprieta, por favor, ya. Ya bájala. A él me gusta eso. Mejora la pinche raza, ¿no, cabrón? No, es que esta piensa que nomás porque está moreno por ser mexicano es negro con talla de negro, pero pues no. No, hasta eso la raza está bien mejorada, porque mira, Vini, tú ahorita dices que la raza no está mejorada, pero ya tendrán 60, 70 años y llegarán a estar alguien güero como yo y me voy a quebrar, me voy a descarapelar. ¿En qué se basa eso lo de el otro día estaba viendo un programa precisamente de eso? ¿En qué se basa la normativa esa que dicen el whitexican? Ah, ya, sí, lo que pasa es que es un término que comenzó a popularizarse en redes sociales a partir de ridiculizar las acciones que hacen las personas, sobre todo de clase alta, que coincide aquí en México, que son personas blancas, caucásicas, Sí, Pero mexicanas. pero mexicanas. No, pero me refiero, por ejemplo, a lo que es la blancura de persona, o sea, ¿en qué se basa que se supone que tengan el privilegio? El privilegio. El privilegio de los blancos, por así decirlo. Ah, Bueno. bueno. Recesivos blancos, ¿sí? No, es que mira, estaba viendo yo, o estaba checando, que se supone que es algo que inició por los derechos humanos. Se supone que las personas que tienen los derechos humanos son las personas blancas privilegiadas. Porque, por ejemplo, si tú ya eres parte de una minoría, si eres negro, si eres sajón, si eres enano, si eres, ya tú no tienes derecho a ese tipo de... Ya careces de Es que ese cuando tipo de oportunidad. estalló la revolución industrial, ya me estoy apendejando, la revolución francesa, quienes más promovieron la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos del Hombre, fueron las personas de clase media alta, que no eran de la corona, pero que tenían cierto nivel económico. No voy a decir qué ilustrados eran, pero sí. O sea, eran las personas que les llegó y promovieron la ilustración. O sea, por ejemplo, aquí en México, cuando inició la independencia, o sea, no era tanto por defender los derechos ni la igualdad de los esclavos frente a los peninsulares. Era permitir que los criollos, que no eran lo bastante buenos como los peninsulares, porque no le hacían así. Porque no le hacían así. Ok. Porque tuvieran la misma oportunidad de aspirar a puestos de poder. Ándale, sí. Ajá. Mucho criollo comenzó a agarrar las ideas de la ilustración, porque para poder hablar de ilustración tenían que saber leer, primera cosa. Ah, sí, y había muchísimo analfabetismo en aquel Así es. tiempo. Ajá. Entonces, quienes tenían la posibilidad de leer los textos de Rousseau por medio del contrato social, a Montesquieu y a este güey de Voltaire, pues era a través de la lectura, y muchas veces hasta en francés. Entonces, quienes tenían esa posibilidad y la educación para acceder a esos favores era la clase alta, pero que no tenía los mismos privilegios que la peninsular, porque la peninsular lo que tenía era el privilegio del mando y del poder en la Nueva España. Desde aspirar a puestos de poder de muy alto rango hasta poder ser dueños de negocios que se metían entre España y México. Pero cuando estalla la independencia, la principal intención era que los criollos pudieran tener el poder que les correspondía por haber nacido aquí. Por ejemplo, un criollo podía ser hijo de españoles, tan españoles que podían tener incluso el acento. Ajá. Pero él ya no era tan importante como un español peninsular porque no había nacido en España. Y muy Al final no era español. Sí, al final no era español porque no había nacido en España. Así es. Ok. Entonces, lo que hacían muchas familias era mandar a sus hijos a estudiar a España y le Cierto. hacían mucho énfasis en que aprendían el acento para que cuando llegaran aprovecharan muchas cosas. La educación que se daba en Europa, que era un poco más cosmopolita que la que se puede dar en Nueva España, estaba un poco más estaba un poco más laica, porque aquí en la Nueva España todo está influenciado por la religión. Pues todavía. es que de esa manera pudieron manejar las masas. Ujú. Si no adoctrinaban a esas personas, era más difícil de dirigir, Ujú. porque ellos iban a seguir su misma cultura, Ujú. finalmente. Sí, el problema, la cuestión que se originó también en la Nueva España, tiene también mucho que ver con las castas, que hubo mayor dificultad para distinguir quién era, por así decirlo, alguien de sangre pura y quién no. Porque en las mismas castas había privilegios. Sangre pura. Los mestizos, Ajá. había muchos tipos de mestizos. Había jíbaros, había lobos, había mulatos, había negros, ¿Cuáles eran los había lobos? chinos. A Los ver, lobos esa no eran me los acuerdo. hijos de los mulatos con un indígena. Tengo entendido. ¿Y el mulato era hijo de español con negro? No, de un mestizo con un negro. De un mestizo. Es que incluso había castas. Yo me acuerdo, bueno, a nosotros no nos enseñaron eso en la escuela, pero
pero yo recuerdo, me escuché muy viejita. Pero yo, bueno, recuerdo haber leído o haber consultado en algún lado que igual como mexicanos teníamos todavía privilegios por encima de los negros. Ah, claro. Es que incluso la afrodescendencia aquí en México está muy olvidada. Porque se situaron en zonas costeras. Ajá. Oaxaca, Guerrero, Campeche, Yucatán, sobre todo Veracruz. Ajá. Entonces, de hecho vi un reportaje acerca de eso, fíjate. Me gustó mucho el documental acerca de las castas perdidas, así les dicen. Exactamente. Las castas perdidas. Y por su calidad de esclavos, los negros no tuvieron la posibilidad de mezclarse tanto como sí lo hicieron los indígenas, los nativos, los originarios. Ajá. Y pues definitivamente con los españoles, porque se permitió el mestizaje, porque aunque había españoles nobles, la mayor parte de españoles que se mezclaron con indígenas pues eran los presos y eran las personas que venían de España de muy bajos recursos. Como alguien que dice, yo no sé de qué te enorgulleces si eres español, que muy probablemente eras español de los Corrientes. No he pensado en eso, o sea, porque mucho de lo que venía también era mano de obra, aparte del montón de sacerdotes y de frailes y de toda la entidad que venían a enseñarnos el catolicismo. Aparte venía gente en los barcos, venía a trabajar, venía a encontrar la riqueza, venía a encontrar muchas cosas, pero no siempre, obviamente nos iban a arriesgar los de la Pupuaf. Claro que sí, y créeme que ellos ya llegaron los mucho Corcuera y después. Rivadeneira. Así es, los de Agangue. Ya llegaron mucho después ellos y comenzaron a instalarse, ya que se dio el favor de tener pues ciertas, ¿cómo se le llamaban? Encomiendas. Las tierras se les llamaban encomiendas. Hay gente que dice que el feudalismo se acabó en el Renacimiento. Yo no sé quién fregado les dijo eso, porque en la Nueva España siguió como si nada. Sí. Y en el Porfiriato pues se encontró su punto máximo por medio de las haciendas. Era lo que les estaba explicando a mis alumnos hoy en la mañana. Les decía, es que aquí en México hubo un feudalismo y un latifundismo llamado haciendas, donde había un gran señor llamado hacendado, y había un castillo principal llamado Casa Grande, e incluso pueblos enteros estaban al servicio de una sola Casa Grande. Y no voy a decir quién Parianés. O sea que es un ejemplo. Aquí cerquitas. Sí. Entonces, el caso histórico de la Nueva España es que todo lo que se había empezado a dejar en Europa se empieza a venir a América. Y por ejemplo, tenemos el caso de las no hubo castas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, porque la gente que llegó a Inglaterra, así fuera lo más paupérrimo de la sociedad, no se mezclaban con los indígenas. Lo que hacían era segregarlos, era apartarlos. Eso ahí donde se empieza lo mismo que hicieron con las reservas, exactamente con los indios. Los fueron empujando hacia ciertos lugares donde, ok, tú aquí quédate y tú eres dueño de esto, porque esto ya me pertenece, yo ya llegué. Pero ahí les tronó el chirrión por el palito, porque donde los dejaron era donde estaba la riqueza mineral. Pues fue sin querer. Y ya luego andaban queriendo no. recuperar el oeste. Sí. Entonces, bueno, sí. vamos empezando. Okay. En 3, 2, 1, esto es canas verdes. ¿Y las canas? No me las he pintado, no estés fregando ahorita, por favor. ¿Qué pinche color te querías poner que te quedó bien culero? ¿Cuál? No me acuerdo, estuve pintándome de varios colores. Primero me puse rosa, luego me puse primero un rojo intenso y luego me puse rosa. No, me quedó rosa, se me destiló. Ya me acordé, no, querías ponerte amarillo y traes un azul debajo. Ya me acuerdo que te quedaron verdes. Sí, y me quedaron verdes y mucha gente me decía, El azul es bien pinche fuerte el perro. Y me decían, pues al último quedé como un arcoíris así en la cabeza. Y luego me decían, que tus hijos te van a sacar canas verdes y no sé qué. Y de ahí se me ocurrió el nombre del show. El show. Amigos, hoy les traigo con muchísimo agrado mi queridísimo y amado, porque lo adoro, él es Irving Romero. Saluda. Hola. Un saludo sexy. Hola. Crayola. ¿Quieres divertir? Ay, no, bueno, muchísimas gracias por hacerme la gran invitación. Sí, después de haber cancelado como en 2 o 3 ocasiones, pero ya por fin se hizo. Dile, llora pues. Se logró. Llora pues. No, es que no puedo llorar porque pues definitivamente la que culpa me digas a mí que yo llore por frustración. Llora. Expresa tu dolor. Me encanta su voz. No, fíjense que hemos decidido el día de hoy de tomar 2 temas que vendrían siendo parte de
El desarrollar un poquito lo que es definir, las definiciones un poco de lo que son las variedades, o cómo le podría decir, Las identidades. las identidades la sexuales. diversidad. La- De entrada no podemos hablar de las sexualidades porque pues cada quien lo vive de sí, a diferente manera, sí. sí. ¿Tú cómo la vives? Burlándote de mí, ¿verdad? Y dijera Jordi Rosado, ¿qué húbole con tu sexualidad? Ándale. Fíjate que a mí me gustaron mucho esos libros, pese a que muchos lo consideran. Están buenos, ¿eh? Sí, a mí me gustaron, a mí me ubicaron mucho en ciertos aspectos porque pues obviamente yo crié a mis hijos sola y criar hombres es muy diferente de criar mujeres. Sí, claro. Y las dudas son. creo y a la otra no. Bueno, mentira, no, a mí me echaron por ahí, criaron a ese Oh, y a que aquella la la- abandoné también. Las grandes Es verdad. denuncias, querido público. Las grandes denuncias. Las grandes denuncias públicas. Fíjate que con respecto a esos libros, a mí siempre se me hizo muy, ¿cómo se dice? Curioso cómo la gente tomaba como a mal estos libros, porque ya ves que dicen que son guías pues de sexualidad o para la vida en general, y sobre Sí, todo sí. de los adolescentes. Ujú. Pues es que lamentablemente yo pienso que está mal, uno, haberlo llamado y tomarlo como guía. Y la segunda es tomar literal o de guía. Así, Porque por claro. ejemplo, cuando yo lo leí, que a mí no te puedo decir, me ayudó porque por eso soy así, pues no. No. Pero te aporta mucha información, Sí. en algunos casos muy importante, para tenerla en cuenta para ti mismo. Que de O sea, entrada en las escuelas no te lo van a enseñar ni tus Ajá. papás. Aquí hay un punto muy importante que comentan los dos. Ya incluso esa publicación es un avance, si quieres tomarlo como avance, en contraposición con lo que las escuelas han hecho. Sí. Mucho criticar a Jordi Rosado por qué hubo con tus 15, qué hubo con tu sexualidad, qué hubo con la vendimia del mes pasado. Pero nadie se pone a preguntar qué han hecho las escuelas para avanzar en tema de educación sexual. Al contrario, acuérdate Pues que yo quieren pienso que también por eso es el rechazo, ¿no? que a esas sí, publicaciones. así es, o sea, porque hay parte de ciertas familias, obviamente, que son más conservadoras, que no quieren que salga el speech sexual Así en las escuelas, que Claro. no quieren que se les enseñe. Y yo pienso, o sea, en parte sí es obligación de nosotros como padres de familia enseñarlos, pero por ejemplo esas personas tan conservadoras ni les enseñan en casa, pero tampoco permiten en el exterior. Así es. Ahora, yo había visto casos, por ejemplo, en el que me vi muy involucrada con familia y todo, donde, por ejemplo, si una adolescente de 13, 14 años queda embarazada por X razón, no me interesa la razón por la cual queda embarazada, ya se convierte en una paria para, por ejemplo, en la secundaria. Sí. Me tocó conocer el caso de cerca de una personita que quedó embarazada a los 12 años y se hizo reunión de padres de familia para sacarla de la escuela, o sea, en vez de apoyarla, que porque se supone que las niñas a esa edad embarazadas hacen que todas quieran estar embarazadas. Les Como si fueran despierta Polly Pocket. querrás o no, tiene cierto, o sea, sí le concedo cierta parte de razón, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las adolescentes están embarazadas, lo que hacen es enviarlas a una escuela especial para embarazadas, de madres adolescentes. Pero fíjate que sí tienes algo de Sí, fundamento sí tiene. eso, porque también aquí en México cuando se implementaron ¿cómo se dice? Las actividades de crianza de bebés. ¿Te acuerdas el hubo programita ese casos del bebecito? muy elevados de embarazos. De embarazos, y a grados todavía más chicos que en secundaria. Sí, de hecho estamos tocando una fibra sensible porque el tema de la educación sexual es un tema que desde el principio se tiene que tomar con responsabilidad. Siempre tiene que, y creo que es más que el hecho de cambiar pañales, creo que la prueba de fuego para los padres de familia es, ¿quieres ser padre? Debes ser consciente que en algún momento esa charla la vas a tener. Tienes que hablarles. ¿Quieres ser papá? De cuándo se la van a jalar, de cuándo, Así es. sí, de cuándo van a empezar a ver, por ejemplo, porno, que les va a interesar ver porno. Claro. Yo, por ejemplo, no voy a decir de quién, pero tuve el caso de uno de mis hijos, que a los 7 años, uno de sus hermanos lo encontró viendo pornografía. Ujú. Entonces, lo primerito que hizo fue, mira, dice, ¿ya viste? Está viendo porno, mamá. Y no sé qué, y le dije, pues ok, es que ya tiene curiosidad. Así Sí, que abre un la campito puerta. para que vean. Sí, pues obviamente en mi casa no tenemos puertas. Lo primero que hice fue eso, o sea, en vez de asustarme o ir a regañar, Lo no, reprendes. es natural, Claro. perfectamente natural que tengas curiosidad por saber cómo funciona el cuerpo humano, de ver todo eso. Yo creo por lo mismo de que no hubo como el morbo o la prohibición de que ustedes no vieran, porque por ejemplo a mi hijo el grande,
a los 13 o 14 años, ¿cuándo fue? Una vez me parece que él estaba pues curioseando entre las cosas y yo le dije, hay que separar lo que es pornografía de una fotografía estética. O sea, hay fotografías burdas de lo más naco, que creo que es lo más excitante. No es que, A mí en lo no es que sea particular, naco, es que es particularmente otro estilo de fotografía. Ajá. En ese sentido, es morboso. Entonces lo que sí como que le abrí el abanico, no le dije no lo veas, porque obviamente es hombre y Y a esa edad yo ya había estado viendo cosas mucho más cabronas desde antes, entonces era como, sí, o es que sea, también te fuiste así, cuando me tardaste. Conmigo sí se tardó un chingo. pero lo que pasa es que yo no estaba tan, como tú vivías con mi mamá, no estaba tan cerca Estaba de ti, chiquita. tan cerca de ti como para, porque ¿Nada más ahí o también cuando tú desde tenías 10, yo tenía el paro de la edad del 29 años, estabas bien acabada ya? 28 años tenía cuando tú ay, no manches. Ay, qué fuerte. Me encanta ese que es. ¿Qué hiciste? La risita. Y entonces el hablar para mí fue fíjate, hay muchas personas que me dicen, es que tú eres una persona como muy open mind, muy de mente abierta, y no es cierto. ¿Sabes cuánto se te pone a prueba qué tan open mind eres? Cuando empiezan tus hijos a hablar contigo de eso, Claro. de que Entonces, yo me peores. siento así, peores. Yo me siento así, yo me siento asado, así y así, pues ya cada quien, ¿ah? Pero No, se pero me luego hace, le platicas de tus asuntos y sácalos de ella. Ah, Y ya sí. no dan ganas es de que platicar yo, con es que ella. yo, es que Viene llorando yo en una cuando esquina estaba con una chiquita. megatula. Megatula. No, tiene que ser micro. Ah, perdón. Ok. Entonces ya te digo, pues sí es cuando te ponen a prueba qué de verdad tan open mind eres. Y Así es es. cuando descubres que eres un hipócrita y que no es cierto. Que, o sea, tú puedes aceptar todos los gays del mundo y que tú te sientes súper bien open mind. Y cuando uno de tus hijos te dice, mamá, ¿sabes qué? Es que yo me siento así, es cuando se te cae y dices tú, no es cierto, no soy tan open mind. La culpa. Yo pienso que lo normal es cuando sientes como el repudio pues por los hermanos, ¿no? Y eso cuando sale de algo así. Ay, no, y acá es como que un poquito al revés. O sea, no por repudio, güey, de su parte no, pues, pero Ajá. es más difícil para ella aceptarlo que para mí y para el otro. Pues Sí. es que ya son también una generación más que ya crecieron con esos estándares. No, o esos- simplemente no nos importa, esa es cosa de ella. Ajá. Pero por ejemplo, cuando yo iba creciendo, yo me iba desarrollando, ya vamos a empezar con el yo. A mí sí me tocó conocer o tener amigas que a lo mejor, incluso yo me llegué a vestir como de puros pantalones. Mi mamá era la única en todo el pueblo que usaba pantalones. Y era muy criticada en ese aspecto, porque aunque fue la primera en usar pantalones aquí en el pueblo, pues obviamente sí se dio como la gente era de ¡oh, por Dios! Está usando Sí, pantalones. es una marimacha. No, y Eso. fíjate que sí está, Es ahorita me sombrada. puse a analizarlo. Y es que si tú ves, por ejemplo, la gente de la época de mi abuela, mujeres, casi todas traen siempre vestido o falda. Mi mamá todavía Era muy larga. criticado, era muy Y a mi criticado. abuela era de verdad, de las pocas que ves con mezclilla. De verdad. o sea, desde siempre. Y ahorita lo pensé, no me había puesto como a compararla con las demás que son, por ejemplo, sus hermanas o así. Y es muy raro que alguna de ellas no use pues una falda. Así es. No, pues es que así tenían acostumbradas, eran esos tiempos en Mi que mamá estuvo al revés. Mi mamá antes en los 70 usaba mucho pantalón de vestir y ya una vez casada empezó a usar mucho la falda. Y hasta la fecha solo usa falda. para los vestidos. Y es que se la veré fácil. ¿Qué? Atún Dolores. Hechos con amor. No, ese es el Herder. Ay, perdón. Me equivoqué de la. Ay, mayonesa. No, y eso es lo que yo he visto, pues aquí se ha abierto muy lentamente la apertura hacia lo que es la vida sexual diferente a lo normal. Y mira O a que lo que consideramos normal, Ajá, porque eso exactamente. es lo que consideramos. Porque si le preguntan, querido público, a mucha gente que se autodenomina heterosexual, te salen con unas parafilias que tú dices, no más porque te alcanzas a reproducir, mi vida, porque la verdad tienes unos gustitos, mi amor, que están bien raros, mijitos. Dices, no, de verdad, o sea,
que de verdad he visto críticas que y sobre todo en el mes del orgullo, viene mucha crítica de decir, es que esas cosas no son normales. Y yo que conozco gente de mi generación que me no contaba. inventes, ahorita en plena campaña política, Electoral. en pleno 2000, en pleno 2000. 2021, o sea, me refiero en los años 2000. Bueno. ¿Cómo voy a creer que todavía dejaron que existiera un partido político con la ideología de no a la homosexualidad y cero y ¿Por qué crees siempre que no pro vida? ganaron? No ¿Por qué manches. crees que no ganaron? No, qué bárbaros. A mí se me hizo eso un Fue la peor campaña más desperdicio de pendeja que dinero. tuvieron. No, Ay, yo sí, pienso por Dios. que el síntoma del sinvergüenza fue cuando pusieron al que se... Sí, lo voy a decir, se cospleó de Cuauhtémoc Blanco para decir, esta es la buena, la que defiende la vida. Y yo, ay, Dios mío santo, ¿por qué? Por Dios. ¿Por qué? Yo cuando estuve viendo algunas campañas, perdón que haga el paréntesis. Yo defiendo la vida, pero la vida digna. Ujú. Yo defiendo la vida, pero la vida digna. O sea, no eso. O sea que, por ejemplo, ayer precisamente estábamos platicando en mi círculo de comadres intensas de vecindario, de que a varias de nosotras tenían que sacar el formulario estaban después del parto y querían operarse para no tener hijos, tenían que sacar el formulario y que el marido pusiera ahí que estaba de acuerdo. Ah, claro. Le sí. preguntaron su opinión sobre si su mujer se podía, o sea, en estos años y todavía estarles preguntando si quieren o no que la mujer siga teniendo hijos. Esa es decisión de la mujer, por Dios. Qué bueno que tocaste un tema muy importante y que de hecho yo, sin importar que no tenga o que tenga que ver con el tema principal, lo voy a comentar, querido público, porque dijera Soraya Montenegro, porque me conozco. y voy a comentar ahí que mucho de lo que dice la gente del aborto, señores, no es que la gente diga, me voy a hacer abortos para que con el consumo de 2 abortos en la clínica me regalan una Whopper. No les van a regalar una Whopper ni una Big Mac. Este problema ya existe Sí. desde hace muchísimo. Incluso si trajéramos a Rosa nos diría que ya existían remedios Sí. para ello. Sí, Así las es. madrizas del marido. Aparte, no, que mejor abortivo. Las quieren. escaleras, No, unas ¿qué tras? escaleras, un ¿Qué coche. tras? Un buen gancho y adiós. Una Las buena llanta. arrastradas a caballo aquí. Sí. Ándale. Ujú. Entonces, ella menciona algo muy importante que es cómo el cuerpo de la mujer siempre ha estado sometido a decisión de un agente externo Sí, no y manches. masculino de preferencia. Sí. ¿Por qué? Porque la maternidad, en el caso de esto, la maternidad, créanme que durante muchos años fue un accesorio al mismo orgullo y a la misma estampa de los hombres. ¿Por qué razón los hombres tendrían, ustedes dirán, que decidir si una mujer quiere ya no tener o tener hijos? Pues porque probablemente bajo la ley de bronce, que luego les explicaré de qué trata, el hombre quería tener más hijos. La ley de bronce era aquella que decía que si tienes tierra, tienes un negocio, debes tener cuántos hijos mande Dios para que te ayuden con A ello, trabajar. a trabajar. Sí, es cierto, sí. Pero luego Pues, viene de hecho, también yo pienso que viene de ahí el hecho de la decisión masculina sobre el cuántos hijos tener, también por la posibilidad del mantenimiento y el costo. Sí. Porque, por ejemplo, no era deseada una familia con puras mujeres. Exactamente. No era deseada yo una pongo familia a pensar con también, mujeres. y es que, ¿cómo te digo? La mujer, por ejemplo, no trabajaba. Llegó a ser, en sus tiempos, llegó a ser vergüenza que el primer hijo saliera mujer. Así es. Tenía que ser primogénito. Ajá, y por eso precisamente se le pedía permiso, porque si llegaba una mujer, y créeme que esto de decidirte, de operar y todo, es una decisión que se tenía desde los años, voy a irme un poquito más cerca, los años 90. Todavía en esa época, que el mundo ya giraba a una rotación mucho más rápida y había más globalización, todavía se le preguntaba eso al hombre. Uno, por si quería tener más hijos, pero sobre todo, y la parte medular del argumento, si estaban con la esperanza de que fuera varón o si quería más varones. Ajá. Sí, porque decían, tiene usted ya 3 hijos, pero son mujeres, hay que preguntarle a su esposo, no vaya a ser que quiera el varoncito. No, y le echaban ganas. Ujú, sí. Aquí hay familias que tuvieron, bueno, y que los conocemos, que tuvieron 24 hijos, que tuvieron... mira, 29. a mí mi tía Crucita, un besito para ella, ella, ¿cuántos me dijo? Ay, es que estoy media burra ahorita, pero Pero si sí no está mal bien, no se recuerdo, apure. tuvo 19 hijos, no todos vieron, a lo mejor fueron falleciendo algunos,
Pero dice ella que si ella hubiera podido, hubiera tenido más. Claro. Porque a ella le gustaban los niños, de verdad, tenía siempre la he conocido como mamá y todo eso, y siempre fue como muy... Era un gusto para ella, ¿no? Sí, Supongo. sí, no, y trataba divino a sus hijos, pero lamentablemente, pues, entre más hijos tienes, más carencias se tiene. Sí, sí, por supuesto. O sea, no es bueno, finalmente no es el mismo México de hace 10 años, hace 20 años. No. Cuando vivías de la tierra. Pero ahorita, por ejemplo... ¿No estaba como que más fácil eso a la hora de mantener tantos hijos? Porque yo veo que ahorita es como que... ¿Cómo se dice? Como que es un horror tener el primero, porque Sí. sale muy, muy caro. Sí, lo que pasa es que antes las facilidades... Es que todo tiene una razón, todo tiene una relación. La principal causa tiene mucho que ver con el nivel de vida que había hace 60 años, por ejemplo. Ajá, estaba ajá. muy reflejado por la división de clases tan marcada que existía. Ay, sí. La oferta laboral que había, las inversiones que generaban más empleos, la situación económica de cada país, pero sobre todo, porque tantas personas éramos en el mundo. Al haber más personas en un territorio determinado, aumentan las necesidades, se requiere más espacio para ponerlos a vivir. Incluso desde el impacto ambiental se refleja esa sobrepoblación. Cuando la gente habla del tema sobrepoblación, no lo están haciendo para caer gordo, lo están haciendo porque realmente tiene un impacto. Y eso que tú mencionas es verdad. Anteriormente las familias, que eran muy nucleares, que tenían muchos hijos quizás, tenían la posibilidad hasta cierta manera de poder administrarse mejor. ¿Por qué? Porque las necesidades no eran tantas o no las querían ver. Sí, ahorita cuando quieres tener un hijo ves una de necesidades. No, pero era diferente. Ahí te va, ¿por qué? Porque en esos tiempos, por ejemplo, no necesitabas andaderas. Exactamente. No necesitabas carriolas porque no te movías del lugar. Sí, es que también tiene mucho que ver. Eso. No necesitabas celulares, no necesitabas Los de esos, redes sociales, no necesitabas los chupones, no se les daba las chupones, vitaminas. no se les daba es todo que eso. más bien se hizo una industrialización muy grande alrededor Del lado también de del los bebé. hijos. Alrededor Sí, del era lo bebé. que le estaba diciendo, las Porque ahorita necesidades hasta son leen libros, Porque hasta... antes que lo soltabas ella que comiera pasta y tierra. Ay, sí. Ay, no Para que manches. los hagan amamantar las chivas. Güey, Sí, aquí, ándale. El niño no pide de comer y la chiva está flaca. güey, aquí llegó a verse casos, ya lo platicaba yo en otro episodio, donde los cerdos entraban y se llevaban a los bebés, güey. Sí. Se los llevaban de la cara, les gustaba comerse los cachetes. Los cachetes y la cabeza era lo principal que les gustaba morder. Ay, puro cartílago, dice. Sí, no manches, se agarraban y se los llevaban de la cara. Aquí hubo gente... Para un episodio de y Peppa me, Pig. y me tocó conocerlos, porque desfigurada porque se los llevó un puerco de chiquitos, ¿eh? Sí. No, Por eso que seguro los puercos. Pero sobre todo hay marcas como era Eso inclusive No, la a mí me forma caen gordos, de pinches porcinos. Sí, no. Me vas con la Peppa Pig, Están ¿verdad? feos los hijos de la chingada, no me gustan. Hay gente, fíjate que no tienes mucha razón. Hay gente que hasta los hacen mascotas que a los Es que, o sea, puerquitos. ve. Y no es que a mí se me hagan feos, yo los veo como que siempre están cochinitos. Como esas cosas que siempre van a estar cochinitos. Fíjate Pues es que ya nos quedamos como con ese estereotipo. Ese estereotipo, porque en realidad ni siquiera sudan. Sí, o sea, por ejemplo, Yo lo sabía. a mí no es porque No me den sudan, asco los puercos no sudan. o se me hagan sucios, simplemente se me hace un pinche animal corriente y feo y ya. Eso no más. O sea, a simple vista no te Ay, agrada. me pones a mí una pinche cabra y un puerco, me llevo a la cabra es bien chistosa y bien chida. ¿Y el puerco qué hace? Como brinca. Y la neta es bien ecológica porque le puedes dar la basura y se la traga, literal la desaparece. Ahí Sí, está. sí. ¿Y el puerco qué? ¿Lo tengo que alimentar con lo que me sobra? Vamos a poner una encuesta en el Facebook. ¿A qué le vas tú? ¿Relleno sanitario Villa de Álvarez? Una manada de chivas. Una manada de Una chingada. manada de chivas. No manches. Las manadas de chivas como el señor No, y increíble. luego A trabajar. las puedes sacar a pasear. Yo he visto gente en el parque Hidalgo que trae una cabra así. ¿Es la en suelta, serio? Sí, la suelta a pastar ahí en el... Y mientras recortan ahí. En el parque Hidalgo, pues Están claro. bien chulas. Han de decir las chivillas somos más eficientes que la gente. Ahí está. Ay, ya ves. Y arriba de Miguel Hidalgo, una belleza. La independencia No, licenciada. sí. Entonces, creo que nos desviamos un poquitín. Sí, poquito. Perdónenme, querido. Perdónenme. Entonces, no, pero estuvo chida. A mí me gusta, por eso no me gusta mucho meter así como los temas, sino que vayan surgiendo como en plática. Porque es como más agradable y te Pero es que desinhibes no, un poco no vas a más. ningún lado, entonces no tienes Ok. a qué entrar directamente Gracias. como, Te encargo como, una. como buscando algo fijo, Como la de ¿no? Ale. ¿Salada? Sí, por favor. O sea, no es como por ejemplo que tú digas, a ver, ¿Gustas algo? Una crepa. me gustaría, no sé, escuchar algo sobre, digamos, sexualidad, porque a mí me interesa conocer un poco más sobre la perspectiva de alguien más. Ah, Ajá. sí, O sea, sí, tiene sí. mucho que ver eso. Pues, quiere buscar a la persona, si nomás viene a ver el cuento, pues mejor que lo haga ella sola. Pues, Bueno, pero es que hay mucho talento para armar, güey. Ay, o sea, sí. No todos nacimos para ser güey. No,
definitivamente. Hay reinas de una cosa y reinas de otra. Pero te Sí, puedo acá platicar está. algo. Ay, Así sí. es. No, entonces, tú, mira, y los voy a contrapuntear, perdónenme. Los puercos jamás van a ser mejores, lo siento. José Carlos insiste mucho en que no existe como tal la homosexualidad, sino que es La homosexualidad, no. las diferentes... Las 31 etapas de la homosexualidad. Eso, Me encanta. Ay, Sí. no sé. A ver, ¿qué déjenme sacar la tienes que escuadra. decir a eso? Ay, sí. Pues, lo vamos a solucionar como hombres. Fíjate, Deja saco mi resortera. fíjate que todo es producto de una evolución psicosocial. Ujú. Porque conforme avanza la sociedad, avanza la posibilidad de poder experimentar y de poder replantear muchos paradigmas que inclusive el mismo ser humano no consideraba posibles en su propia capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que conforme la sociedad avanza, nos vamos interesando y nos vamos poniendo a pensar en otras cosas que antes no teníamos el tiempo de procesar. Ujú. Lo que pasa es que la sociedad proviene de un estadio o de un estado muy primitivo y se ha ido sofisticando conforme pasa el tiempo. Y con sofisticación, ya lo dijimos, la industrialización y todo, Ajá, eso, ajá. todo eso tiene que ver. Entonces, conforme las sociedades van avanzando, se van cuestionando más situaciones que eran inherentes a la propia, incluso biología más animal del ser humano. Ajá. Pero es que como existe la capacidad del raciocinio, puedes irlas despejando o puedes irlas omitiendo. Un caso claro, por ejemplo, si nosotros comparamos a alguien no de la época de las cavernas, ponle que de la época babilónica y eso, con una persona actual y háblale sobre una ley taliónica que es el ojo por ojo, tú me matas, yo te mato, la persona que viene de antes te va a defender con hechos y con pruebas en su sí, realidad sí. de por qué tiene que ser así, pero la actual te va a decir, no, es que recurría a la pena de muerte, Eso está mal, pero eso Está existen mal. las leyes, el sistema legal, etcétera. Sí, y entonces la cuestión es que una parte está en lo correcto y la otra también, porque debemos analizar el contexto, Sociocultural de cada Así es, época o de así cada... es. Oh, ya, ya, porque ya. antes inclusive, voy a sonar muy tonto y la gente me puede mentar la viga si quiere, pero... Edwin Funado. Ándale, bien funadísimo. No, Dios mío, en épocas antiguas, los problemas no eran tan gravísimos o no se podían tan agravar en procesal como se agravan ahorita. Tienes una sociedad muy grande, tienes una sociedad con necesidades distintas. Entonces, al momento de que, por ejemplo, delinques, de entrada la capacidad de que pueda caer la justicia o la administración en un error de decir quién fue o quién lo hizo, es producto de la misma complejidad social en la que vives. ¿Cierto? Y antes ¿cierto? no. Antes te puedo decir que si llevaban a alguien porque robó es porque lo encontraron en el acto. Porque, Ahora, ajá, sí, sí, sí. Ahí te va. Me va. Para aterrizarlo de manera un poquito más directa. Lo que pasa es que yo le comento a mi mamá, fíjate, que a mí me hace gracia, no tanto de que yo lo crea, si a mí no me interesa lo que la gente quiera hacer, lo que se siente, Sí, lo sí, que sí, quiera. sí, sí, sí. O sea, sus proyecciones a mí me dan para pura madre, no me interesan. Pero lo que yo le digo es que a mí me hace gracia que poco a poco están literalmente nomás nombrando el tipo de, digamos, actividad o la idea que tienes sobre ti. O sea, le estás poniendo nombre nada más, realmente siempre ha existido, Ujú. de una u de otra forma. Y que, por ejemplo, ya ves que la idea de los géneros en sí es Te voy a encargar hombre y una mujer. también. Sí. Y entonces se ha ido desenglosando sobre, por ejemplo, la homosexualidad, que ambos es el Salada gusto ahí. por el género contrario o Sí, el please. sexo contrario. Entonces lo que yo le digo a ella, que a mí me hace gracia, es cuando burlonamente uno dice que, o sea, solo son dos géneros, pero hay 31 tipos de homosexuales. Entonces, a mí me hace gracia porque para mí tiene sentido el hecho de que, por ejemplo, vaya, si uno, por ejemplo, una mujer se hace hombre y luego termina con una mujer, es prácticamente lo mismo. Es una homosexualidad, nada más tiene un nombre diferente porque la persona se considera otra cosa. Así. Entonces, no es para nada nuevo. Lo que tiene de nuevo es el nombre. El Sí, nombre y claro. quién se identifica con ello, porque ya existían ese tipo de cosas. Sí, así es. Incluso ya había culturas que lo Que lo tomaban en practicaban, cuenta. ajá, Y fíjate, Y bueno, yo al menos yo le digo a ella que para mí tiene cierta verdad eso, porque realmente sí, o sea, al ser solamente dos sexos o géneros géneros. biológicos, lo demás desemboca de ahí. sí. Y prácticamente es eso, o sea, son que casi todo es como se dice, como que se inmiscuyen mucho con la homosexualidad en sí. Ujú. Y sí, siempre, por ejemplo, inclusive los bisexuales
o los que le tiran a todo, siempre tienen preferencias por uno más que por el otro. Ah, claro. Ujú. Entonces, yo por eso sí soy muy partidario de esa idea, o sea, de no generar tanto, simple y sencillamente son variantes de algo que ya existe, y a lo cual se le puso nombre, Ya. pero esa es mi idea, o sea, Y es sí. que, fíjate que es cierto lo que comentas, de que ha estado siempre aquí con nosotros, y quizás se le considera la homosexualidad como la diversidad primigenia. ¿Por qué? Porque es la primera que rompe el paradigma, el de la heteronormatividad. Y de hecho es la contraposición a la heterosexualidad, que es la norma común, por así decirlo, por no llamarlo normalidad, querida gente. Desde la época de los griegos así se le llamaba, o eso fue ya un No, nombre que No, se le el empezó a dar. homo ya era. No, y se le llama... O sea, existía, pero ¿ya se le llamaba homosexualidad desde los griegos o no? De hecho ellos ya le llamaban amor, porque ocurrió una cosa muy curiosa con los griegos. Los griegos, los atenienses sobre todo, formaban mucho o idealizaban mucho las relaciones entre varones, pero siempre y cuando fueran libres. ¿Por qué? Porque a la mujer no la consideraban un ser humano. A la mujer la consideraban tan un despojo, tan una cosa, que creían que las únicas relaciones de amor verdaderas que podían existir Era eran entre a través hombres. de hombres libres. Ajá. Porque solo el hombre libre, señores y señoras, tenía la capacidad de procesar emocional y mentalmente lo que era el significado del amor. Una mujer no, ya lo decía Aristóteles. Una mujer es un animal a medias. Ok. No, un hombre a medias. La mujer era un hombre a medias. Una mujer para los atenienses era solamente la puerta para poder reproducirse. O sea, y sí tenía cierto valor social, sí tenía cierto Sí, protagonismo. pero valor económico, Así más es, que nada, ¿no? sí, Porque claro. era un estatus, era... Sí, o sea, las mujeres para los griegos eran tomadas con mucha indiferencia porque la vida política y la vida social estaba muy protagonizada por los varones. De hecho, había un cuarto llamado el gineceo, que era para las mujeres, que era donde las tenían entretenidas, sobre todo las mujeres de dinero. Las tenían entretenidas, tejiendo y todo. Ahora vamos con los esclavos. Una relación homoerótica entre esclavo o amo o entre esclavos no era bien vista, porque para ellos los esclavos eran animales. Entonces ellos... sí, de hecho, se Veo movían que así. mucha gente en la comunidad dice, no, que antes en los griegos se permitía. Sí, pero se permitía por una razón misógina. Se le permitía por una razón misógina. Entonces es un poco hipócrita decir, es que antes sí se dejaba y ahorita no. No, Es que eso no saben el Y contexto, también por eso sí, lo el contexto plantean sociocultural mal. es diferente. así es, Ajá, porque ajá. de hecho yo cuando supe que era un génesis muy misógino, dije, no, pues es que definitivamente no era porque creyeran en la libertad de amar a quien tú quieres. No, sus nalgas, Era muy egoísta, Ajá. era muy egoísta. No, y- y aunque clasista. se viera mal, Ajá. sí se hacían las cosas. O sea, Sí, al sí, final son perspectivas sociales y culturales. Así es. Y finalmente las relaciones así como Está se, bien, ¿no? se veían así como en el libro de Calígula o en el de Tiberio, en el de Augusto Tiberio, era de utilizar más que nada porque no los veían como seres humanos a las... ay, gracias. A las... por ejemplo, lo que traían, ya ves que a veces se traían enanos para, o sea, como fetiches o cosas así. Sí. Para usarlos en ritual. No, les gustaba ver ese tipo de escenas Oh, porque sí. eran grotescas, era como las luchas en el circo romano, pero era como ver dos animales así Ujú. para ellos, porque en realidad no se les cosificaba como seres humanos o entes sintientes, sino que es como decir, me traje un león y una leona para que echen palo en lo que yo veo. Sí. Y para ellos era lo mismo traerse dos enanos o dos anglosajones, no, anglosajones no. Dos dos personas de color, etcétera. O incluso hasta judíos. Los españoles, de hecho, Sí, ellos claro. cargaban mucho con españoles para hacer ese tipo de acrobacias sexuales. Acrobacias sexuales. Mm. Perdón. Producción, ¿cuánto llevamos? 39. Gracias. Gracias, producción. Espérame, déjame ver. Sí, 39. Ya bríncale al siguiente tema. de una Sí, vez. vamos a brincarle, que aunque queriendo y no, tocamos un poquito el tema hace ratito. Pero ahí les va. El siguiente tema con el que quería platicar con Irving, sirve se come su... ¿Cómo se llama? ¿La crepa? La crepa. Bueno, ok. si la logra recoger. Le vamos a dar las gracias a Carlos por habernos dejado utilizar su establecimiento para llevar a cabo este show, Este circo. este capítulo, este circo. Especifica que Carlos.
Es que no me acuerdo cómo es su Zárate. apellido. Zárate. Ah, A Carlos y Jazz. a Carlos y a Jazz, Carlos Zárate Jazz, su esposa, por dejarnos, por recibirnos y dejarnos hacer todo este capítulo aquí en su local. Vénganse a tomarse un rico cappuccino, tiene crepas, tiene baguettes, pizzas, está Di el nombre delicioso del todo. establecimiento, maldito. Se Más llama Café. Más Café. Más Café, aquí lo van a ver. ¿Cómo se Está llama Más Café? a espaldas No, de el la más no es un adorno. del Templo San Rafael, en el mero centro Luz de Café. Cuauhtémoc. Y No sé. se los recomiendo, son precios muy Café. accesibles, Maravilloso. súper buen ambiente y pues si se fijan está muy tranquilo, está chido. Está muy bonito el local, tiene, como ya lo dijo Ale, precios muy accesibles y creo Sí. que hace lo que lo vuelve incluso más sabroso todo lo que sirve. Oh, está delicioso, la No hay verdad. nada más sabroso saber que te estás comiendo algo bueno, la verdad. Para esta economía tan lastimada, chicos. Usted no recibió Todo la compra de su voto, Latinoamérica. no se preocupe porque en Más Café pensamos en su economía. La compra de su voto. Y antes de que se nos termine el tiempo y el día, ¿sí se ve todavía? ¿Se ve bien, producción? Sí. Ok. Es más de tu color, pero sí. Fíjate que el tema Más que quería mexicano, tratar, ajá. aprovechando que tú eres abogado y que tienes conocimiento del medio y todo eso, Yeah. y y aparte de que eres maestro y sabes explayarte súper bien, en las familias dentro de la legalidad, sé que no tiene la especialidad de estar en lo familiar, pero tú que hayas visto, ¿cuáles son por ejemplo, los causales de divorcio más populares, por así decirlo, más populares? Te voy a hablar desde la perspectiva de cuando yo estudiaba, que Ajá. todavía había causales, ahora ya no hay. Ah, ¿ya no hay causales? No, ya nomás dices, oiga, sabe que no lo aguanto. Y ya, pues, vámonos, recio. Es que ahorita, por Pues ejemplo, está ya... mejor eso. Sí, o sea, ¿sabe qué? Ya no lo amo más, ya no quiero estar con Sí. él. Entonces ya no se toma... Porque antes, fíjate que... Es nada más, me quiero divorciar. Que una de las partes se quiere divorciar, quizás, ¿verdad? Una de las formas más rápidas, bueno, rápidas entre comillas, porque era de cuando te dabas cuenta que existía, que lo podías llevar a cabo, era por medio del divorcio por separación de cuerpos. ¿Qué significa esto? Que tú te dejas de tu pareja, te casas en 2015, ya no te llevas bien en 2017. Alguien te dice, no, pues ¿sabes qué? Pues pide el divorcio, Ay, ¿para qué lo perro, ya. quieres? Entonces para 2021 lo tramitabas, ¿En esta parte por del ejemplo, techo? ya aplica otra cosa, pero Ajá, era para sí, sí, poner sí, fechas. sí. Tú ya te puedes divorciar porque ya llevabas más de 2 años con la persona ya separada de la persona. Entonces, esa era una de las causales que te daba un divorcio más rápido. Claro, existían las demás que eran más melodramáticas, que son el adulterio, ¿cómo se dice? La violencia intrafamiliar, Ujú. el abandono de hogar, Ujú. estaba también el maltrato, bueno, también te encontraba como violencia familiar, el maltrato a los hijos. También existía inclusive llegó a La haber negligencia también, la negligencia. llegó a haber Igual me incluso una preguntaba porque causal pues, que un era por poquito no haber logrado el propósito del matrimonio, que era la perpetuación Oh, de la sí, cierto, se especie, podían divorciar si la mujer era incapaz de concebir. de O sea, el concebir. hombre se negaba a hacer. Así es, ajá. O si el hombre se negaba a cumplir A con cumplirle sus... a la mujer. Oh, A la fémina. Exacto, entonces las causales de divorcio, fíjense que siempre han tenido, como todo en lo que tiene que ver con el derecho, una modificación constante conforme la sociedad lo requiere. Antes sí había varias causales, que sería enumerarlas en el Código Civil, y eran varias, entre las que te menciono son unos ejemplos. Pero si lo ponemos a la realidad del mexicano, lo que yo he visto que la razón principal de divorcio en lo contemporáneo, fíjate que es más por lo que se ha legislado y por lo que se legisló, porque simplemente ya no quiere. Entonces había gente que se esperaba que sea la separación. libertad. Así es. Que sea la- Por- Ahora, una cosa es el divorcio y otra cosa es, porque ya ves que hacen actualmente, si no mal recuerdo, son dos tipos porque haces uno de separación de bienes Contratos. en los contratos, y otra, la patria potestad es muy independiente de lo demás, Claro. te Por lo ejemplo, manejan muy independiente. vamos a hablar primero acerca de los bienes del matrimonio. Cuando las personas se separan, por lo general trataban de revisar cómo había quedado el contrato nupcial. Si las personas habían designado un concepto que se llama sociedad conyugal, que es lo que en la práctica conocen como bienes mancomunados, Bienes mancomunados, ajá. o si había separación de bienes. Eso Ujú. era algo que se hacía dentro del matrimonio civil y se especificaba. Claro, la tradición mexicana, como siempre,
nos marcaba de que mucha gente estaba por sociedad conyugal porque era la fórmula por de facto que se otorgaba al momento de conceder el matrimonio. Porque era lo conveniente por los negocios Así y por es. las tierras y todo, que se unificara como una sola familia. No, pero amiga, fíjate, lo voy a abrir así. Mega paréntesis. Porque el matrimonio, queridos amigos, nació como un interés. Nada de que el pez, otra vez contando el pez, de que hay matrimonio, Sí, porque el amor. ya lo decía Juan del Diablo en la novela de Corazón salvaje. de Corazón Salvaje. Los probes se arriman. Los pobres se arrejuntan. Se rejuntan, Si güey. los ricos se casan, los pobres se arrejuntan. Mm. Ahorita ya no, pues, pero porque ya Mi dinero y pues. ya no hay dinero ni para eso. Es más fácil que ella viva allá y tú acá y de vez en sí, cuando se den sus aguantar. arrimones y vámonos, ¿no? Susana Arrimón. Sus de ombligo. Susano Arrimón. Y fíjate que sí, la sociedad conyugal, pues era la interpretación principal, porque todos los matrimonios supone que eran lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Entonces, y sobre todo que como el sexismo lo prevalecía, las personas estaban muy divididas en el que el hombre es el proveedor, la mujer es la que se queda en Ajá. casa. De hecho, ya ves que cada que te casas te leen o la epístola de Melchor Ocampo Ay, o la epístola de Benito Juárez. O la de Zelda. Y ándale, y todo súper bien misógino. Ah, ya De hecho, las- creo que ya no se leen, ya no es ya no se lee obligación la epístola leerlas. de Michoro Campo, y qué bueno, porque era un coñazo, dijeran los españoles, porque era aburrida a tope. Y además de que era hacer un coraje. Si eres mujer del siglo XXI y te van a leer la epístola de Melchor Campos para que termines, pero mira, así. Vas a ocupar un baño de un baño bucaque de cicatricure, porque Un baño bucaque. A mí me leyeron las dos epístolas. Cuando me casé con su papá, nos leyeron la de Leída Benito de Juárez. botella. Cuando me casé con él, la de Melchor Ocampo. y una sarta de burradas que decían. Y Y yo, con esto nomás le leyeron los derechos. O sea, no, güey. nos arrejuntanos como los probes. Fíjate que a mí me da mucha risa porque en la epístola de Melchor Ocampo tal parecía que romantizaba tanto el papel de la mujer como sumisa y mujer Ah, de la sí, casa, no, que yo qué siento que rico. Melchor Ocampo soñaba con ser ama de casa. Como A lo mejor, oye. tirándole indirectas a Benito diciendo que sea el fuego del hogar quien sostenga al hombre en los peores y en los mejores momentos. Y que no Besitos. te la va a poner no te la va a hacer de pedo porque estás enano, porque eres indígena, porque la señorita se siente la gran chingadera por ser hacendada, por ser una mendiga vieja agarrada infeliz, y que si tú me pides que deje a mis hijos en una parte para que sigamos con este proyecto de nación, yo no los dejo, yo los mato por ti. Así por poco estaba el Melchor y dices que atacado, no, pero Pero comente los pesosotes. sí, qué bueno que la franela entiendo que Tipo Sayaka, la de Mazinger Z, ¿no? Tirando misiles. Pero sí, hoy en día te dan la opción de casarte, de decir, ¿qué quieres? ¿Sociedad conyugal o separación de bienes? Mucha gente, por ejemplo, ¿Qué cuando tiene de o diferente la amigos, separación de bienes? La separación de bienes tú puedes designar, por ejemplo, varias formas, pero la principal es decir, quiero que todo lo que yo he logrado conseguir y que tengo facturas y todo a nombre mío, quede a nombre mío. y sea mío. Cada quien es Ajá, suyo. así Ajá, es. así, y que todo lo que se conciba a raíz del matrimonio, si hay facturas, escrituras o cualquier papel, así sea con un moco ahí, sea de cada quien. Así es. ¿Sí? Para que no a la hora de... Para porque- que no haya esos pleitos. me Así imagino, es, pues. es que- Mira, cuando se divorciaron mis papás, lo que hicieron fue 50 y 50%. Mi papá se queda en la casa, se la queda y mi abuela la mandan a la chingada. Sí, 50% y 50%, se supone. Pero cuando mi mamá se viene, creo que mi papá todavía le quería pelear el 50% también de la casa de acá, cuando O sea, la de que acá era fue herencia. Pelearse del más mañoso, tú. Sí, y fíjate que ahí les va un tip para las personas, para las personas, Se me olvidó que están grabando. para las personas que están a lo mejor en este tipo No hay cortes, de no cosas. Sí, yo decidí eso, que lo menos que se pueda Claro, acordar. pendejo, el ¿no? paro para la hueva. Ay, no, Sí, es que se me la hace más hueva. divertido, pase lo que pase. Sin Así es. talento, sin talento. Entonces, ¿sabes cómo no te tocan una propiedad? Cuando es heredada. Si, Sí. si tus papás te compraron o lo adquirieron, no sé de qué manera, pero tus papás te regalaron o Heredaron. eso, te heredaron, nunca la pongas como que te lo vendieron. Siempre las herencias
deben ser herencias porque son intocables, aunque sea sociedad Así conyugal. es. Sí, claro. Entonces pónganse Legalmente listas, no chicas, está mal pónganse ese- listos, chicos. Solo en casos de ulterior necesidad, si ¿Cómo la es persona ulterior? que muy Le voy a comprar importante. un poco ¿Cómo en La- qué casos? Por ejemplo, de que Yo voy a solamente comprar un poco de tenga metal. la única forma Me de parece más asegurar cómodo. al esposo o la esposa que venga de plano sin nada y la persona se apiade y O sea, diga, ¿por qué bueno, estás también mi sacando? casa familiar puede entrar. Pero No tú es lo, como banca y Claro. tú lo donas. Tú lo donas, Ajá. tú lo donas, sí, claro. Porque claramente la ley dice que lo que son, como dice Alejandra, herencias y legados no pueden entrar a la sociedad conyugal a menos de que uno de los cónyuges o el cónyuge propietario Lo decida. quiera ceder, o sea, Así así. es. Próximamente podcast legal con Irving. Ay, qué Podcast, chido sería. Tenemos un podcast legal muy, muy importante, chicos, para que no se lo frieguen, sobre todo. ¿Y sabe qué? No se deje, déjese. Si está rico, déjese. Si está rico. Si es Henry Cavill, déjese. Ah, se Yo lo haría. Es Chayanne. De Chayanne. Hagan lo que Irving haría. Ay, claro que sí. Uy, que no haría Irving. Que no haría Irving. Sí, es mi papá. Me gustaría que me editaran esa parte así bien, bien, bien ¿Dónde cochina se con la canción de Enya de Ay, no, porque si de por sí mencionando los. Yo sí dejo todo por Luisito Reyes. Es más, Irving, si te puede poner unas chichotas, ahí es. La cestería Lora. sí, yo estoy muy de acuerdo con esa candidata que decía que para que el Chichis gobierno te para traiga- todos. Chichis para todos. Es que ustedes no saben, querido público, cómo las chichis te abren la puerta al mundo. Fíjense que hablando de otra vez, volviendo al tema de las identidades sexuales, Hablando de las chichis de Lola. hablé un comentario en alguien cuando estaba viendo un video de una transexual muy conocida en España, que era Cristina La Veneno, que decían, a mí como mujer me llama mucho la atención cómo las mujeres trans presumen el gusto y presumen las cosas que se hicieron. Dice, y es una enseñanza para muchas mujeres de no sentir vergüenza por nuestro cuerpo, porque fue algo que les costó, pero sobre todo que les da la identidad femenina que ellas siempre han deseado tener. Y es por gusto. Y es por gusto. Sí, sí, sí. Y dice, Aunque sea por gusto. incluso dice alguien, dice, es que alguien que era trans le comentó, y es que ustedes también como mujeres no saben de la cantidad de cosas maravillosas que tienen y el mundo las obliga a esconderlas. Entonces es también para empoderarse de que ustedes digan, o sea, quien dice que los senos y todo eso son cosas obscenas, es la sociedad que también les gusta consumirlo. O sea, Sí. porque hay sociedades que celebran los senos, que celebran las caderas, que celebran los vientres en ¿cómo se llama? En gravidez. Ajá, ajá. Pero Entonces- pues acá los pones como si fueran cosas de frutería y te va mal de feria en la calle. Cosas Así de es. frutería. Sí, claro. Pero sí, chicos, definitivamente sería bien un podcast sobre cosas legales, sobre todo tratar temas muy importantes, como la ley Olimpia, ¿sí? De ya que ya no haya tanto nude. Para un México sin nudes, así se va a llamar la Pues lo que pasa, o sea, mira, yo pienso que no pasa nada el que, si es tu gusto, el que te tomes una foto con una persona con la que estás a gusto, etcétera. Pero ahí, por ejemplo, me gusta esa parte de la ley Olimpia porque es para evitar que esa intimidad que tú cediste, porque cedes parte de tu intimidad, parte de tu persona, y que no sea producto de la vulgar... Yo pienso que lo mejor es que no se use como herramienta para chantajear. Exacto. Ah, sí, Esa yo sí. siento que es Esa la es- mejor ventaja sí. que se tiene. Porque, Sí. o sea, igual si te difaman, pues ¿cuál es el pedo? O sea, al final es algo que a lo mejor no te va a afectar tanto a ti dependiendo de la persona. Ajá. El problema es que lo utilicen para chingarte de otras maneras. Me gustó lo que dijo la mamá de Olimpia cuando la descubrió la familia. Olimpia comenta que su mamá, Ay. que está en una reunión familiar y de repente su hermano llegó todo enojado, claro, como el hombre de la familia, a decir que su hermana los había deshonrado. Y cuando dice Olimpia, ya que yo pensé que se me iba a dejar venir toda enojada a decirme de sarta de cosas. Mi y de- mamá. Ajá. Me abrazó y me dijo, tú no hiciste nada malo. ¿Te grabaron? Ujú. Pero cojo yo, cogen tus tías, cogen tus primas, Todo cogen tus mundo, hermanos, así cogen todo el es. mundo, solo El que a ti pendejo que te acaba de vieron. llegar. Sí, Solo sí, que a sí, ti es que es te cierto vieron. eso, es Sí, cierto sí, sí. eso. ¿Sí? Sí. Y era lo que dijo, y hay del que se burle de ti, porque lo que hiciste lo hacemos todos, solo que se lució que a ti te usaron para andarlo exhibiendo, solo que a ti te exhibieron. Dice, y es lo que no se vale, que no te hayan dicho, oye, agua va. Y yo me quedé con eso, porque realmente bajo lo que descansa la ley, como dice Carlos, de que no se trafique con tu imagen de una forma de chantaje para lastimarte, porque sabes, Ale, es lo que me duele. A mí en la ley lo que me duele es que hayamos tenido que llegar a ella, porque en esta sociedad doble moral no podemos apreciar el cuerpo de otros y darle la intimidad que eso merece. Así es. Porque en otras partes del mundo, como usuario de Tumblr que soy, de Twitter y de todo, en otras partes del Del mundo, difunto Tumblr, por cierto. ya en está paz tan descanse de 2018. bueno. Ay, chido, y esa chica era otra, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó?
En los países ¿Ya está el primer OnlyFans? mundo, en primer mundo, Oye, ¿por qué no eres OnlyFans? voy a abrir mi OnlyFans. Ay, sí, vas a. Una de fetiches, No chicos. manches. Una de fetiches, imagínense, hagan de cuenta, Rubens conoce a Juan Rulfo. Rubens es Juan Rulfo, así, preciosísima. No. Leyendo poesía totalmente desnudo. con Ay, una por uno de cruzada, los así. los rebozos de los colchitas que tú estás tejiendo. Así, pero como la Venus, así. ¿Por qué Le voy bizcochos? a- es que se Sí, me no, suenan sí muy que no, mexicanas. es que tiene que ser patrocinio. La verdad, tenemos que Sí, ver- sí, sí, o sea, no sé, buscamos cómo ponerle Y luego una en donde muestres la desnudez de tu Y alma. que se vea. Ándale, Unas esa. colchas, ¿no? Sí, así que se ve así colchas puro de Homemade. Un chavo que decía en mi Facebook, y si me estás viendo, Aaron, estoy hablando de ti, que decía sobre, llamaremos Aaron porque así se llama. sobre el tema de que el OnlyFans, ay, que objetifican tu cuerpo, que porque no te dan tu lugar como persona. Mira, primero, cuando vas a la tienda, compras el melón o compras la sandía conforme pesa y conforme se ve por fuera de la Y la cáscara. toqueteas, Ajá, sí, sí, o que no sea, esté mayugadita. Hasta la palpas. ¿yo qué puedo saber si la mendiga sandía viene podrida por dentro o es pura agua o no es sandía? Que sea la pura cáscara. O sea, que hay gente muy maníaca allá afuera. Pero o sea, yo Con no un sé. popote, ¿no? Ándale, hay gente tan hambriada que sí. Y no voy a decir en ciertos establecimientos, no voy a decir que Walmart es. Que a la gente no les pagan con cacahuate. No se crean, no se No voy a decir el nombre de Javier. Ok. Ay, oye, nunca en esta cabrona. Ay, oye, bebés, vas a A obligar lo a tu mejor mamá es a un nuevo editar. seudónimo. Que deje de tener hueva. Ay, no. Entonces, el tema es que hay gente en el primer mundo que sabes que tiene un OnlyFans, que sabes que tiene fotografías de él desnudo en Twitter, y dices, es tu compañero de trabajo, y ay, no te podría importar menos. Ajá. No te podría importar menos. Y es lo que me cuentan ellos. Dicen, yo en un principio sí me sentía como de que va a decir cuando mi familia lo vea. Dice, mi padre También cuando por me algo. vio, dije, Ahora, porque ¿cómo chingados llegaron a ver eso? exacta, es lo que esa persona con la que yo le pregunté me dijo. Dice, cuando alguien te diga, vi tus fotos desnudo, vi tus fotos desnuda en alguna parte, es de confrontarlos. ¿Qué andabas haciendo tú viendo esas cosas? ¿Por qué llegaste O sea, ahí? ¿por qué te parece mal indigna lo que hago? que lo No que te hago yo? interesa. Yo no si tú recuerdo. ahí estás. Exacto, yo no recuerdo haber puesto un piolín para desearte buenos días y que fuera una cara de Messenger. Entonces digo, que no puedes decir, ay, me llegó junto con no sé, junto con las esquelas de Andrés García, ¿no? Ay, no, Me llegó así como una esquela. Recordemos el OnlyFans de Irving, y salgo yo y arriba del templo de San Rafael. Ah, bueno. O sea, Hijo de tu- sería una. Así acostado en una cúpula. Por cierto, gente de Cuauhtémoc que está viendo, si por algún momento usted me vio por las calles de ahí, créanme que soy un ser inofensivo. No, Lo hago porque amo demasiado este pueblo y a la iglesia en Y particular. el arte. El arte, todos lo hacemos por el arte aquí. Entonces, la ley llega aquí en México porque aquí en México existe mucha doble moral. Le encanta consumir al mexicano pornografía, le encanta consumir sexo en los medios, pero se asusta si las personas libremente viven el sexo. Ah, sí. Y voy a ser incluso más inductivo a las mujeres que disfrutan el sexo. Sobre Así todo es. eso. Y es por eso que algunas ramas, y me gustaría también participar en un podcast de eso, hay muchos feminismos radicales que a la mujer la quieren hasta castigar por disfrutar del sexo, porque usan el pretexto de que el sexo como lo disfrutamos es muy masculino, es muy ofensivo, es muy esto. Sí, quizás puede que sea que en algunos aspectos lo sea, pero no puedes castigar a la mujer por sentirse bonita, por sentirse sexy, Claro. porque Por entonces disfrutar. por de disfrutar Sí, por del disfrutar sexo, de su cuerpo. por decirle Es que al final es individualidad de eso, o sea, hay que Sí. respetar la individualidad. y deja de eso, le haces más daño a la gente, porque esos grupos lo que hacen es decir, es que necesitas una conexión espiritual con ella. No le digas a la gente que ocupas una conexión espiritual para tener sexo, porque van a sufrir mucho en la vida. Sí, no inventes. O sea, no, no. Todo lo que te meten, toda la mierda que te meten en la maceta, desde niña, de que las señoritas bien no gritan, las señoritas bien no se mueven, las señoritas bien nomás abren sus piernas y dejan que copule para el adentro. señor, ajá, para que tengas hijos, nada es. más. El don así de que aburrido la sociedad. Pinches- Pero antes era así, güey, o Y sea, por tú te eso casabas existen para tener tantos hijos. burdeles, y por eso existen Sí. tantos burdeles, por eso las familias Incluso reales. por eso hasta los casados buscan ese tipo de cosas. en Por ese eso caso. se chingaban a las yeguas, hasta la yegua se movía más. Yo creo.
Chava, no hacía ruido. No manches, Así se movían. la burra, por ahí, las burras callejeras. Ay, llegó Don Pedro. ¿no? Sí, Que no parecía existe vivo. gente que hace eso, oye, no. El bestialismo está manches. cabrón. Exactamente, eso no hablamos hablando de diversidad sexual. Eso no es diversidad sexual, señor. Eso ya es mucha Perversión. mucha perversión. Sí. Porque Es un por eso trastorno mental. el bestialismo. matar gallinas a pitazos no es divertido. La zoofilia es Exactamente. una sexualidad que dice. No, que el pollo que se pique sea con un tenedor y del pechugón La de necrofilia. preferencia. Güey, como te acuerdas, ¿sabes? Ahorita que se me vino a la mente, ¿te acuerdas el idiota ese, el que me escribió? O sea, porque la verdad, yo no sé, ¿de verdad consiguen algo mandando nudes por el Facebook? ¿De verdad? ¿Te acuerdas? Espera, ¿ubicas por qué los infomerciales muchas veces aún continúan en estos tiempos? Porque funcionan, por eso funciona eso también. Que no, sí fue No, bueno, sí. Es que me estaba acordando yo de la Es que vez ya que me estaba mandó un mensajito una persona de aquí Ay. mismo y me dijo, no, es que yo te puedo dar sexo oral hasta por 2 o 4 horas y no sé qué. ¿Qué Y yo duro ofertón? bien No, mucho. pues Espérame, supongo que espérame. Y cualquiera. que le digo, pues tendrás mandíbula de pitbull o qué hijos de la chingada. Le digo, porque ¿Cómo no no? encuentro. Pues sí, bien no cuadradísimas, manches. así bien definidas. Ah, oye, así de todo aquí el cuello, Se todo va a así. quedar ¿no? hasta acá el Le vamos a decir Juan porque así se llamaba Juan. Eso se llamaba Sí, Juan. porque Ay, Qué pendejo eres, no digas Está el nombre. bien. Pero bueno, Pues un- tú hubieras dicho que no se llamaba sin Juan. apellidos, un tal Juan de Porque aquí. se llama Juan es Porque se cualquiera. llama Juan. Juan Roberto. Juan es tu tía. No. Mamá es- Ignoren a la niña. A la nena. Al nene. A Javier. ¿Qué no era Enrique? Se puso ahí el seudónimo hace rato. Ok. Pero ya decía otro Javier. Ah, perdón. Bueno, entonces, Ponte Hernán Cortés. dentro de la legalidad. Sabía lo que ibas a decir, ¿eh? Es que íbamos sobre una línea, pero me agradó más como nos fuimos yendo por otros lados. Es pero que esa sí. es la parte interesante de meter temas y que de ahí se desenglose algo. Sí, es porque que- sigue yendo a la par de eso. Es que fíjate que hay muchos temas de legalidad que son actuales, que siguen siendo muy controvertidos y que la gente todavía guarda mucha ignorancia al respecto. Por ejemplo, en ese en particular, mucha gente, y sobre todo hombres, muy mal informados, piensan, ay, que con la ley Olimpia se va a acabar la diversión. Amigos, es que no saben lo grave que es esa situación aquí en el país. O sea, realmente es muy grave, porque muchas mujeres, no es como en el primer mundo, que lo suben voluntariamente por ganar dinero, por hacer con su cuerpo lo que se les dé la gana. Son chavitas que, y desgraciadamente fue un caso que yo tuve muy cerca, casi en la familia, por así decirlo, de una niña de 15 y 16 años, que alguien empezó a manipular por WhatsApp y a la brava le dijo, muéstrame fotos de tus senos o mato a tu papá. ¡Ay, no manches! Así. Entonces tuvo que ir con psicólogos. La propia familia, porque vive con casi toda su familia, le era una pura aventarle cachetadas y decir, has decepcionado a la familia. Y yo le dije a mi mamá, a ver, perdón, me voy a ver muy clasista, me voy a ver muy Mariana Rodríguez, me voy a ver muy white chican con lo que voy a decir, pero es que necesito sacar este coraje. De decir, se daña la reputación de familia de abolengo, de los Bruns, sí. de los agangueos. Esa pinche familia pesetera, ¿qué reputación se le puede hacer? Señores, por favor, no me salgan con... Sean realistas, Sí, güey. Aquí güey. qué ¿Cómo chingas. te dijo que Rosa Muñoz? hasta los Yo le mendigos dije. caballos van a realizar. No me Coraje. vengan con eso. No me vengan, mijito, con que tiene reputación, hijito. Y pues, tienes los guaraches reventados, mi vida. O sea, no Tantita me madre, güey. tantito. Pinches borrachos de Tanta cuero que vergüenza, están no nomás manches. tejidos Ajá, así o sea, todos créanme culeros. que ya no estamos en la época de anteponer el qué dirán de las personas ante la propia salud mental y seguridad integral. Es que todavía, por ejemplo, a mí todavía me tocó ese tipo de situaciones porque me tocó, por ejemplo, un novio. Sí, ya A mí tiene me está razón. cayendo agua desde hace Me- rato. Ah, perdón. Espérate. ¿Tuvo novio? ¿No pasó de esto Estuve- marido todas las veces? Espérate. Estuve con un novio, el cual me dijo, oye, es que yo me enteré que estuviste con fulano, sultano y parengano. Y yo, no es cierto. Pero no creían en tu palabra, creían en la palabra de los De amigos. otras personas. Y si la persona decía, por ejemplo, me di cuenta yo de un caso de una amiga de él, que me dijo, es que fulana había dicho que estuve con ella, cuando no era cierto. Y la chava estaba embarazada de otra persona, pero como que se le hizo más seguro decir, estoy embarazada de él. Como que de él no la iban a regañar y del otro sí. Sí, es que Y en mi caso, por ejemplo, Y yo asustado porque yo era puro y santo. ajá, y yo tuve que encontrar la forma de
pues de vivir con esa Seguro te crees Estigma. santo. con ese estigma de que yo era así. ¿Santo de ya, dónde? yo soy así. Ok, entonces ahora sí voy a ser así. Ya lo sabes. Porque, por ejemplo, la primera vez que me dijeron, es que tú, que me quieres bajar al marido, no sé qué, dije, ¿quieres que te lo baje? Dije, ahora pues. Pues haz de cuenta que como que me ponían un reto de decir, a mi marido ni lo veas. Y yo decía, Creo que eso no se presume aquí, perdóname. ¿no? No. Ok, perdón. 1 hora Pero y sí, 4 o sea, minutos. ¿Le No, podemos, le ¿cuándo? podemos, 1 hora y 4 minutos. Gracias. le podemos distorsionar la voz como en Televisa? A mí me decían que no me metiera con el marido. Ay, perdón, me voy a poner de espalda. A mí me decían Es verdad, porque se Le ponen de ponemos un filtro de espalda. silueta. para los Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? Y soy yo, amigo. Yo te bajé al marido. Fui yo. Te volteas como Sí, Ricardo. Fui Minos. yo, Hillary No, Clinton. o sea, es que En el siguiente yo hablaba podcast pues, le vamos a poner un parche en un ojo. Sí. ¿Por qué? Por la tipa de la novela. Ah, sí, La por lisiada. Catalina Krill. Máscara de Anonymous.png. Yo creo que me imagino que les decías así como con el parche del ojo, les decías, ahora que me has dado la oportunidad de hacerte daño, la voy a tomar. Te miras. Te voy a enseñar lo que es llorar lágrimas de sangre y morir en el intento. Que dice el nombre de la novela, ¿no? El nombre de la novela. Al rato lo mandaba por Televisa, güey. No nos pueden demandar, a los muchos nos hacen un episodio. No digan- ¿Los desmonetizan o qué? Ay, me voy a tener una tanga de Sweet Seduction. No Con digan encaje palabras y de toda la mando, nos cosa. manda Nintendo. La Shane. Amigos, pues producción ya me está diciendo que ya nos rebasamos el límite, ya se pasó de tiempo y ya nos pasamos de berenjena De chorizo. también y de chorizo. Y De queso en el taco. agradecemos mucho a De Carlos jamón y en a la Jazz torta. que nos dejaron De miel. usar su local, sus salchicha en el instalaciones. pan. Muy rico. Irving, yo te agradezco mucho que hayas Ya sé, aceptado eso en la- esta la plática. tortilla. Espero se repita pronto. Ay, sí, la verdad me encantó. Y De jitomate pues en el nada, caldo. nos vemos la siguiente semana y Con más asesoría legal. con más asesoría legal por parte de Irving y Charlie. Y Charlie, Sale. ya. Allá atrás en los controles están Vini y Ale. ¿Sale? Que no estaban haciendo A nadie nada, le pero sí. importaba. Sí, pero aquí estaban. Ok, Muchísimas hasta luego. gracias, chicos. Muchísimas gracias. No seré perfecto, pero los amo. ¿Ya? Ya.